Les decía que una de las discusiones fundamentales en las últimas horas pasa por determinar cuánta gente ha participado en la consulta o en el simulacro de consulta que ayer tenía lugar en Cataluña. Y tenemos algunos datos que nos van a permitir comparar lo que ayer sucedió con lo que sucedió en otras convocatorias electorales legalmente convocadas. Y valga la redundancia. Uxía Rodríguez nos va a contar los datos. Pues comenzamos con la cifra de ayer, la que dio, por supuesto, el gobierno catalán, porque son 2.300.000 los catalanes que supuestamente acudieron a votar, mientras que 4 millones parece que prefirieron quedarse en casa, partiendo de la base siempre, desde que este no es un referéndum, de que no hay garantías democráticas plenas, ni tampoco censo ni recuentos oficiales, y teniendo también en cuenta que estaban llamados a las urnas todos los catalanes mayores de 16, no de 18 años, es difícil marcar el nivel de éxito o fracaso, aunque está claro que aquí lo importante era el cuántos. Los datos ofrecidos por el gobierno catalán, como decíamos, hablan de 2.300.000 participantes. Aunque no había censo oficial, la propia Generalitat maneja un número: 6,3 millones de personas llamadas a dar su opinión. Con estas cuentas habría acudido a votar el 36,5% de la población con derecho a hacerlo. Vamos a ver qué ocurrió la última vez que los catalanes estuvieron llamados a las urnas, aunque las papeletas no les tocaban tan de cerca. En las elecciones europeas celebradas hace solo 5 meses, acudieron a votar 2,5 millones de catalanes, el 48,85% del censo, que por cierto era 1 millón menor que este 9N. Nos vamos un poco más atrás, a los últimos comicios que sí les tocaban de cerca, las elecciones autonómicas adelantadas de 2012. Entonces, más de 3,5 millones de ciudadanos ejercieron su derecho, casi el 68% de los que estaban llamados a votar. Pero vamos a compararlo también con otra consulta. Esta sí tenía carácter vinculante. Hablamos del referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, celebrado en 2006, con un censo bastante inferior al que barajamos ahora. Acudieron entonces a depositar su papeleta 2,5 millones de catalanes, casi el 50%. Pero si hablamos de medir el éxito o el fracaso, tenemos también que hacer otras dos comparaciones. Primero con la última diada, celebrada en septiembre de este año y que reunió a 1,5 millones de personas, según la Guardia Urbana. Esa podría ser considerada la línea entre el aprobado o el suspenso de este 9N, aunque para los partidos que respaldaban este 9N la victoria tenía una cifra: 2.100.000. Esas son las papeletas que obtuvieron en 2012 las 4 formaciones soberanistas: CiU, Esquerra, ICV y la CUP. Pues bueno, esta es la resaca del 9N, Fernanda, en cifras. Bueno, pues unas cifras efectivamente que serán analizadas pormenorizadamente por muchos, aunque para la mayor parte lo que ayer sucedió, tiene sobre todo un carácter simbólico. Como simbólico es el abrazo. Vean la efusividad que ayer se dieron Artur Mas y David Fernández, que como saben es el líder de las CUP en Cataluña. Un abrazo que para muchos está cargado de significado y quizás pueda dar a entender que había una estrategia compartida por ambas organizaciones. Bueno, ahí hay amor, me dirán, parece por lo menos, porque desde luego no hemos visto un abrazo semejante de Artur Mas con Oriol Junqueras. No se ha producido ese encuentro tan efusivo como el que acaban de ver en sus pantallas. Decíamos, desde el Partido Popular han hablado poco de lo que ha pasado en las últimas horas. Desde el Gobierno en realidad no han hablado nada, excepto el ministro de Justicia en esa famosísima ya comparecencia grabada, pero hemos escuchado alguna voz significada del Partido Popular hablar de la consulta y hablar de Cataluña. Veíamos antes un avance, pero no se pierdan el vídeo en su totalidad porque merece la pena. Ana Botella. Es sobre esta nación, sobre la que hoy algunos pretenden resucitar la falsa idea de que es un problema sin solución, la falsa idea de que España es una nación fracasada. No hay error mayor. El futuro lo tenemos que escribir todos juntos, sin falsas diferencias identitarias que solo contribuyen a restar un acervo labrado a lo largo de siglos entre todos y por todos. Nadie puede apropiarse ni vulnerar la voluntad soberana de los españoles, quienes en definitiva son los únicos con el derecho a decidir
sobre nuestro futuro. La soberanía nacional ni se parte ni se reparte, es una y es del conjunto del pueblo español. Virgen de la Almudena, os ruego que nos brindéis la fortaleza necesaria para superar cualquier amenaza a la libertad y unidad de nuestro país. Y os lo pido desde el convencimiento de que un nuevo modelo social con mayores oportunidades de progresos para todos no se puede construir con exclusiones de ningún tipo. Bueno, enseguida María nos va a contar que no está todo el mundo de acuerdo en el Partido Popular en relación con la estrategia de comunicación, al menos, que está adoptando el Partido Popular. Y os pido una primera valoración, Nano, de esto que acabamos de ver. No sé si te merece algún comentario. Sí, el comentario me parece, no sé, más que de Almodóvar, de Berlanga, ¿no? Es una escena absolutamente ridícula. A mí, como os comentaba ahora fuera de la antena, que solo faltaba Francisco Franco detrás con Millán Astray y el monseñor de turno. Una escena patética, dura, durísima, y que, sobre todo, volvemos a lo de siempre, una falta de saber comunicar que, aunque lo quisieran hacer a propósito, no podrían hacerlo tan mal. Carlos Marcos. A mí, sinceramente, me parece una falta de inteligencia. A mí me ofende, por una parte, como español que soy, ver esta utilización del púlpito para estas cosas, y me ofende como católico también. Es decir, yo creo que están jugando a un doble lenguaje, mezclando historias, mezclando cosas, que al final yo creo que ofende a la inteligencia de las personas. Pero además creo que el rédito de este tipo de intervenciones se le va a volver encima al Partido Popular. No sigan ese camino, no están entendiendo nada de lo que está pasando en España. Y por esta vía, lo que se van a llevar es una frustración mucho mayor, porque recurrir hoy ya a la Virgen de la Almudena o a la Virgen del Rocío para solucionar los problemas de trabajo. Decir, oiga, dejen a los santos que están para otra cosa y seguramente lo hacen muy bien, y ustedes ocúpense de la política, que es lo que tienen que hacer. Recordemos que el Ministerio del Interior le concedió la medalla del mérito policial a la Virgen del Pilar. Quiero decir que esto ha sucedido en los últimos años. Os voy a escuchar enseguida, a ver qué opináis de cómo el Partido Popular está gestionando esta crisis, que por cierto coincide con otras malas gestiones que han hecho de otras crisis a las que hemos asistido en los últimos tiempos. Decíamos que no todo el mundo está de acuerdo en el Partido Popular con lo que está haciendo Mariano Rajoy en relación con el conflicto con el problema de Cataluña. Marina Cadegato, ¿quién está protestando? Para hablar de eso, nos vamos a remontar primero al pasado día 31 de octubre, porque se multiplicaban los casos de corrupción que salpicaban al PP, y Esperanza Aguirre sembraba la duda sobre si Rajoy debería o no ser el próximo candidato a las elecciones generales. Le he preguntado por el señor Rajoy y sus posibilidades de repetir como candidato. Bueno, yo creo que son los ciudadanos, los militantes, los que tienen que elegir. Ya unas primarias abiertas a los... Sí, pero ¿usted qué opina? ¿Qué opina sobre eso usted? Lo están para... Pues opino eso, que lo que digan los militantes es lo que tiene que ser. ¿Y qué va a decir usted como militante? Mire, vamos a ver lo que se plantea, pero no avancemos las cosas. Había dentro del PP quien le parecía demasiado blanda la reacción de Rajoy con la que estaba cayendo. Por ejemplo, el secretario de Justicia y Derechos del PP, el vasco Iñaki Oyarzábal, dice que hace falta una renovación profunda en el Partido Popular madrileño, vamos, una limpia importante, pero habla también de nacionalismo. Mantiene que muchos dirigentes del PP vasco no se han pasado la vida luchando contra el nacionalismo en el País Vasco para que ahora tengan que aguantar un nacionalismo español o un nacionalismo madrileño. Y es que este desencanto con el liderazgo de Rajoy se ha repetido con el PP catalán tras la consulta de ayer. La falta de reacción del gobierno central ha levantado ampollas en un sector del partido. Dicen que el presidente prometió que las urnas no saldrían a la calle, pero salieron. Sin ir más lejos, la diputada popular Caetana Álvarez de Toledo mostraba su malestar en Twitter con esta frase: profunda sensación de desamparo ante el silencio del gobierno de mi país. Algunos dirigentes del PP catalán consideran que el partido queda tocado en Cataluña al no poder explicar a sus votantes, Fernanda, por qué el gobierno no ha hecho cumplir la ley. Tuco Cerviño. É terrible, estas imágenes son terribles, non? Lévanos ao ano 45, 46, só faltaba que o bispo ese que estaba ali levantase o brazo. Por certo, penso que non é desos, pero só faltaba que levantase o brazo. É unha imaxe terrible. Eu creo que, se realmente, finalmente, Cataluña se separa,
de España, cousa que, insisto, sempre o digo, non o desexo e espero que así non sexa, pero si eso sucede, vamos, Mariano Rajoy estará nos libros de historia, vamos, realmente no basureiro da historia, non? Sin duda ninguna, no zafacón, que din os puertorriqueños, no zafacón. Ernesto. No, como ya patearon a la pobre de Ana Botella. A mí lo de Ana Botella me pareció entrañable. A mí Ana Botella es que me parece un personaje entrañable, ¿no? Y además me pareció que es... Pues disfrútala, que te queda poco ya. Sí, a mí me parece entrañable, de verdad. Yo admiro mucho a Ana Botella. Además es que me pareció muy realista eso de apelar a la Virgen de la Almudena para que resuelva el problema de Cataluña, porque desde luego Mariano no lo va a resolver. O sea, Mariano, ella ya está convencida que Mariano no lo resuelve, entonces a ver si se lo resuelve la Virgen de la Almudena, porque Mariano estamos viendo que no, entonces no os metáis con ella, porque ella lo que tiene es la otra alternativa, Mariano, la Virgen de la Almudena, y vosotros lo tomáis así a la tremenda... Pero permíteme una pregunta, a ver. ¿Te hubiera parecido más oportuno que utilizar ese púlpito a Ana Botella para explicarle a la curia por qué traicionaron a sus votantes en el tema del aborto y a la Iglesia, pero, para que la utilizaron pero para pedir el voto, en lugar de ir a hablar de Cataluña y a lo mejor era oportuno que les explicara a los suyos por qué nos engañaron? Es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo, es decir, Ana Botella cree que Mariano no lo resuelve, apela a la Virgen de la Almudena. Fátima Báñez sabe que ella no va a resolver el paro, apela a la Virgen del Rocío. Claro, es que todo tiene una explicación, lo que pasa es que os lo tomáis a la tremenda, todos. O sea, lo tomáis Carlos, te escucho enseguida, pero déjame que compartamos con los espectadores qué han dicho los líderes políticos hoy aquí en Galicia de lo que está sucediendo en Cataluña. Vamos a verlo. Non pode haber esta política de facer ouvidos sordos a unha demanda da inmensa maioría da ciudadanía e dos representantes desa ciudadanía en Cataluña, e ten que abrirse un proceso que acabe desembocando na posibilidade de celebrar de xeito normal e legal acordado entre o Goberno Central e a Generalitat dun referéndum sobre as ambicións da ciudadanía de Cataluña con respecto ao seu estatus, sexa no Estado español ou fora do Estado español. A sociedade catalana é unha sociedade con un civismo avanzado. E iso que fastidia aos celtíberos retrógrados que están ancorados no século dos Austrias. E os celtíberos son, pois, os señores da triste figura sacados del Greco, ou despois dos esperpénticos retratos feitos maravillosamente por o señor Velázquez e compañía, da etapa, empezando polo retrato de Carlos II, el hechizado. O señor Rajoy e compañía son fascistas, aínda que non se poñan el yugo e las flechas, cruces gamadas, nada polo estilo, ni canten el cara al sol. É unha metástase do fascismo franquista. Nesta sociedade non acabou a guerra civil, señores. É a constatación dun fracaso de dous políticos de dereitas, do señor Mas e do señor Rajoy, que antepuseron os seus intereses de partido aos intereses de España e aos intereses de Cataluña. E hai que pensar que xa pasou esta consulta onte, hai que pensar en hoxe, en mañá e nos días sucesivos e dar unha solución coherente ao modelo territorial de España. Unha manifestación básicamente minoritaria se atendemos aos números de participantes, equivalente a outras que houve de outra índole, de manifestacións na rúa, etc., utiliza caixas de cartón para facer un simulacro de algo que non houbo, que é unha consulta real, democrática e popular. Bueno, esto es lo que hoy valoraban los portavoces de los grupos políticos. Carlos, Beiras falaba de que Rajoy é un fascista e que non acabou a guerra civil aquí en España. Civil acabou, pero hai quen ten nostalgia dela, non? Eu vendo estas imaxes de Ana Botella invocando a Virxe da Almudena con militares, con, non sei se eran seminaristas ou cobispo, etc. Viñame a cabeza aquilo, hai unha canción dos Diplomáticos, non? Que falan dun, despois da guerra, un que xa cando marcha no barco cara a América, di aí vos quedades con curas, frades e militares. Eu, claro, como nacionalista tamén me dan ganas de decirte a España iso, non? Aí vos quedades con curas, frades e militares, porque esta España, francamente, é que non, é que é imposible. É dicir, que está pasando en Cataluña? Cando as forzas nacionalistas, e non só, e a esquerda, porque mesmo o PSC, a maioría dos alcaldes do PSC apoyaron esta consulta, están dicindo queremos construir un país novo, ou a oferta que teñen enfrente é isto. É dicir, aquí tamén, aparte de sentimentos, hai relatos, non? É dicir,
cal é o seu relato? Que país quere construir? Pois mire, queremos construir un país laico, verdade? Porque non é só isto, tamén podíamos aquí cada 25 de xullo esa ofrenda ao apóstolo que eu creo que non ten ningún sentido nun Estado democrático e nun Estado moderno. Queremos construir un país onde haxa benestar, etc. Bueno, e enfrente, cal é a oferta dos partidos españoles? Cal é a oferta do goberno español? É isto. Entón, claro, se o nacionalismo español, como decía este dirixente do PP vasco, segue baseado neste tipo de imaxes, neste tipo de referencias, en el Día de la Raza, en la Virgen de la Almudena, en Santiago Matamoros, porque non teñen outras referencias democráticas, etc., pois que bueno, non se extrañe. dejadme que avancemos un poco sobre el asunto de Cataluña, que tengo la sospecha, la intuición, es una intuición periodística que yo tengo de que va a seguir presente en nuestras vidas durante bastante tiempo, para hablar un poco de qué va a pasar en el panorama político gallego en los próximos meses. El huracán Podemos, lógicamente, también está soplando aquí en Galicia, lo confirmaba el Instituto Sondaxe en esa encuesta que publicaba La Voz de Galicia este fin de semana, una encuesta que arroja estos resultados. Lejos del triunvirato, pero con una entrada triunfal de Podemos. Así dibuja el estudio de Sondaxe las próximas elecciones gallegas. Según el voto estimado, el PP volvería a ganar los comicios y se dejaría apenas un punto. Los socialistas también estarían muy cerca de repetir resultado, logrando el 20,3% de los votos. Agué, sin embargo, perdería el efecto sorpresa del 2012, pasando de rondar el 14% a lograr poco más de un 8%. El BNG seguiría en caída libre, perdiendo casi la mitad de sus apoyos. Caídas que aprovecharía una emergente Podemos para alzarse como tercera fuerza en el Parlamento gallego, con casi el 17% de los apoyos. Aunque la verdadera triunfadora sería la abstención, que superaría el 51%. Eso en cuanto a los resultados cocinados. Si hablamos de intención de voto directa, es decir, las respuestas directas a la pregunta de a quién votaría usted, los de Pablo Iglesias repetirían como tercera fuerza, pero prácticamente a la par que el PSDG. Un 8,3% de los encuestados confiesa que votaría a los de Besteiro, mientras que un 7,4% se decantaría por Podemos. Apenas un 3,7% da su voto directo a la coalición Agué y solo un 2,1% opta en respuesta espontánea por el bloque. El PP recoge casi el 18% del voto confeso. Además, los votantes del Partido Popular son los más fieles. 2 de cada 3 aseguran que volverían a dar su papeleta a los de Feijóo. Lo mismo sucede con los votantes socialistas. Así que Podemos pesca sus apoyos en otros caladeros. Robaría a Agué el 40% de sus votos y al BNG el 18%. Sin embargo, solo lograría arrebatar 1 de cada 100 papeletas del PP y 2 de cada 100 votos socialistas. Bueno, pues esto es lo que prevé Sondaxe que esté pasando en estos momentos aquí en Galicia. Otra cosa es lo que suceda cuando se produzcan elecciones autonómicas, para las cuales, como sabemos, todavía resta casi 2 años. Nano. Bueno, yo de esto destacar que los nuevos votantes, que me sorprende tremendamente, se decantan por el PP, y después, y fundamentalmente, cómo se merienda Podemos a G y al BNG, ¿no? Es una cosa que nos vamos a quedar sin BNG, pero bueno, yo con gran satisfacción por mi parte, ¿no? Por otra parte. ¿Te gustaría que desapareciera el bloque? Este bloque sí. Y me encantaría que el señor Beiras, que lo digo con todo... No, pero Beiras no está... No, yo voy a continuación, Ernesto, perdona, no me interrumpas. Digo que me encantaría, con todo el respeto que en su momento tuve y admiración por el profesor Beiras, me gustaría que, bueno, por el bien de él y por el bien de la ciudadanía, que se fuera para casa. A un hombre, vuelvo a repetir, que intelectualmente lo admiré muchísimo. Pero hasta eso llego, Ernesto. Pero dijiste del bloque. No, es que le faltó la coma. Pero es que no viste la coma fonéticamente, no la captaste. No lo dije, Ernesto, lo entendiste tú así, que es distinto. Bueno, venga. Entonces, bueno, destaco eso, que me extraña fundamentalmente que los nuevos votantes se decanten por un PP, que es en principio un partido que no se identifica con la gente joven, ¿no? Ha habido reacciones hoy absolutamente dispares en función de la persona que las pronunciaba. Desde Vence, que dice que el voto del bloque es un voto oculto, hasta Yolanda Díaz, que dice que Galicia está ante una oportunidad histórica, ante la posibilidad de que el Partido Popular pierda su mayoría absoluta. Dentro de
8 meses teremos a oportunidade de contrastar cal é a importancia política electoral de cada forza política e aí poderemos comprobar que o BNG está moi por riba dos valores que aparecen nese inquérito publicado este fin de semana. Esa enquisa dibuxa un panorama que reflicte unha oportunidade histórica no noso país que non temos visto na historia dende que temos constituído a autonomía. Non? O Partido Popular perde a maioría absoluta en Galicia. E as forzas de ruptura van mudar, sin lugar a dúbidas, o tableiro no noso país. Para nosotros a enquisa verdad, a enquisa que vale, é a enquisa das eleccións. Nosotros, desde logo, creo que fixemos unha reflexión interna, fixemos un proceso de renovación e de transparencia do Partido Socialista, que estou seguro que acadará a confianza de todos os cidadáns. O Partido Popular de Galicia, coas porcentaxes de voto que lle atribúe esa enquisa, certamente, se non estaría ao borde dunha maioría, e certamente, se se compara con outras enquisas, noutros contextos, non son esa foto, insisto, non son unhas noticias excesivamente pesimistas para o Partido Popular. Bueno, como vemos, cada un fala da misa segundo lle vai nela. Xosé Manuel Beiras fue interrogado expresamente por la irrupción de Podemos en ese hipotético Parlamento gallego, en el que se convertiría, en el caso de que se produjeran hoy elecciones, en la tercera fuerza política por encima de AGE y por encima del bloque nacionalista galego. Beiras nos ha dado por aludido. Por que nos temos que preocuparnos? Eu non entendo ben como se pode preguntar a persoas que temos incluso amizade personal con Pablo Iglesias, con Carolina Vescanza, con quen acabamos de estar xantando hai poucos días en Santiago, con personas como a min, que teñamos preocupación por Podemos. Entendemos que aquí hai un país que combate. E nese todo emerxeu nas europeas no fenómeno electoral Podemos. E, por lo tanto, son aliados. Entre Podemos, nós e incluso o Bloque, pois que teríamos neste Parlamento unha posición de ruptura clarísima, é que o PP non tería maioría absoluta. Pero eu creo que todas as enquisas que dean que o PP saca máis do 5% son unha expresión do pésimo estado de saúde da sociedade. Carlos, Beiras habla de la posibilidad de que incluso o Bloque entre en ese espazo de ruptura que lle chama Jaime Miquel. Bueno, vamos a ver, eu creo que o que hai varias cousas, non? A min chama a atención desta enquisa, coincido con Ignacio, non? Que os novos votantes vayan ao Partido Popular. Non é o que me di, bueno, a miña intuición, o que escoito, pero, bueno, desde logo eu non son experto en enquisas, nin teño, quizáis, moito olfato para isto. Logo, chama a atención tamén a diferencia entre autonómicas e xerais, non? A enquisa de sondaxe fai unha proxección para as eleccións xerais onde o Partido Popular baixa estrepitosamente en Galiza, o cal é unha moi boa noticia, e, por cento, onde o Bloque saca mellores resultados nas xerais que nas autonómicas, cousa que tamén chama, bueno, a min chama a atención. E despois, sen embargo, nas autonómicas o Partido Popular casi non sufre, o PSOE casi non sofre tampouco, o cal, home, contrasta, non, con outras enquisas como a do CIS, tamén Sí, pero hai que decir que o número de enquisas que se fan en Galicia por parte de sondaxe é moi superior con respecto aos que fai o CIS aquí en Galicia. É dicir, a mostra é moitísimo máis grande. Digo ese contraste, que sucede? Que hai dúas cousas. A secuencia vai ser primeiro as xerais, bueno, primeiro as municipais autonómicas que non aparecen onde Podemos, parece que non se vai presentar, logo as xerais e logo as autonómicas, é dicir, que o que pase nesas eleccións, nese ciclo electoral vai condicionar o resto, do ano que ven, vai condicionar o que suceda nas autonómicas. Polo demais, eu creo que é unha boa noticia que o Partido Popular baixe en Galiza, estea, bueno, no caso das autonómicas, na fronteira de manter a maioría absoluta, e creo que o nacionalismo pois debe tomar nota, non? Porque non é só esta enquisa, son outras, e haberá que ir reconstruindo ese espazo. Non sei se con Podemos... Que teria que facer o Bloque, Carlos? Non sei o que ten que facer o Bloque. Eu creo que realmente Podemos, para min, é unha forza moi respetable. Hai moita xente que en Galiza apoia Podemos e que, bueno, pensa
non só que Galiza ten o dereito a decidir, senón que apoia que ese dereito se exerza, porque unha cousa é dicir, non nos recoñecemos o dereito, pero para que non se exerza, non? O que pasaba na Unión Soviética tamén, estaba ali na Constitución, pero xa se encargaba o PQS, que tiña unha estructura absolutamente piramidal, de que non se exercese. Entón, aquí agora a cuestión é... Pero ti crees que o Bloque sigue tendo un problema? Eu creo que o nacionalismo en xeral en Galiza ten un problema. Vemos que o nacionalismo sube en Cataluña, sube en Valencia, sube en Euskadi. Bueno, eu creo que teremos... Sube en Aragón. Sí, sen embargo, en Aragón, en Quisa do Cis, di que tamén é onde o que sube en Aragón é a porcentaxe de cidadáns que queren un Estado unitario, é dicir, acabar coas autonomías, cousa que en Galiza tampouco pasa. Está máis polarizada a opinión pública. Entón, eu creo que haberá que ir reconstruindo ese espazo e haberá que irlo facendo, desde logo pensando que o nacionalismo non pode ser simplemente unha presenza testemunhal no Parlamento galego ni no Parlamento español. Bueno, os escucho enseguida, pero hablamos últimamente siempre que se hablan de futuribles electorales, lógicamente hablamos de Podemos y queremos compartir con ustedes un vídeo llamativo de una clase de Pablo Iglesias, quizás han tenido ya ocasión de verlo, una clase de Pablo Iglesias como profesor que emula una mitiquísima imagen de una película, seguro que adivinan cuál. Lo primero que hace a los estudiantes es ponerles encima de la mesa del profesor, para que vean lo que se siente. Muy curioso, ¿no? Es decir, cuando uno se sube encima de la silla, hay una cosa, se ven las cosas de otro modo. Poned encima de la silla, por favor. Esto no es una clase, esto es otra cosa. Imaginad qué pasaría si entrara un profesor en la clase y os pusierais todos de pie encima de la silla. Pensaría que hay una rebelión y vosotros podéis estar hipereducados escuchando atentamente. Pero de repente una deconstrucción espacial hace que parece que estemos tan... Como se ve en los poetas, en el club de los poetas, cuando termina la película, cuando han expulsado a Robin Williams del colegio, cuando entran a recoger sus cosas y el director está dando una clase infame de literatura civilista dictando a los alumnos. Los poetas se rebelan cantando aquel poema de Walt Whitman de "Oh Capitán". Bueno, Pablo Iglesias emulando esa mítica imagen de la película El Club de los Poetas Muertos, protagonizada magistralmente por Robin Williams, quien no ha querido tener un profesor así. Haciendo una pequeña consulta en la redacción antes de empezar el directo, resulta que mis compañeros, que son todos ofensivamente jóvenes, casi todos habían tenido un profesor que había decidido hacer esta imagen, de subirse a la silla y bueno, proponerles, advertirles que el mundo se ve de otra manera desde esa altura. Hay más reacciones en relación con Pablo Iglesias. Desde el Partido Popular, Esteban González Pons, que como saben comparte escaño en la Cámara Legislativa Europea con el eurodiputado de Podemos, con Pablo Iglesias. Hoy decía esto de él, apelaba a su inteligencia, cosa que le reconoce no solamente a él, sino al núcleo fundacional de Podemos, pero ojo, que le encuentra un abuelito que vaya por Dios. No, bien, vamos a ver, Pablo Iglesias es una persona afable, además es culta, inteligente, la relación personal con él es muy buena y muchos dirigentes de Podemos tienen también esas características. Lo que pasa es que estamos muy lejos políticamente. En el Parlamento Europeo a Pablo Iglesias lo llaman el nieto de Ceausescu. Él representa a una extrema izquierda que también acabó con el muro de Berlín. Es paradójico, pero hace 25 años cayó el muro de Berlín y con el muro de Berlín se acabaron dos cosas. Por un lado la división de Europa y por otro lado el comunismo. 25 años después en España estamos hablando precisamente de esas dos cosas, de volver a levantar fronteras y de que la alternativa podría estar en la extrema, en la izquierda extrema, en la extrema izquierda, en el comunismo light. Bueno, Pablo Iglesias ha recorrido ya todo el planeta, pasó por la Venezuela de Chávez, estuvo también en Irán y ahora mismo está en la Rumanía de Ceausescu, según nos acaba de explicar Esteban González Pons. Al parecer es como él dice que lo conocen en el Parlamento Europeo. Os pido una opinión y después vamos a escuchar una cosa que dijo Beiras, que se refirió al plan que tendría Alberto Núñez Feijóo para Galicia, según él, con la pretensión de convertirlo en La Habana, pre-Fidel, con sus putiferios incluidos. Carlos Marcos. Bueno, a mí en cuanto a la encuesta se refiere, que es a lo que estamos ahora,
yo, en principio, tengo la sensación de que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista van a tener un castigo superior al que refleja la encuesta, porque al fin y al cabo esa encuesta viene a decir que el PP podría revalidar los resultados de Fraga cuando perdió la mayoría absoluta y se quedó a un escaño de la mayoría y abandonó el gobierno y pasó el relevo a Núñez Feijóo. No me parece creíble. Y yo, desde luego, lo que apelo es a la indignación responsable. Es decir, a mí no me vale que la gente diga cómo sube Podemos. El amigo Aymerís decía ahora, bueno, yo creo que el proyecto de Podemos es... ¿Qué proyecto de Podemos? ¿Quién es Podemos en Galicia? No falei de ningún proyecto de Podemos, ¿qué dices? Perdón, en tu intervención anterior has dicho literalmente, me parece un proyecto muy respetable, lo de Podemos. Lo has dicho tú, lo verás después. Sí, marcando lo has dicho, créeme, solo te pido este grado de confianza. ¿Quién es Podemos? ¿Quién es los ojos y la cara de... ¿Qué proyecto tiene para Galicia? ¿O para La Coruña, o para Vigo, o para Lugo? Estamos bajo el manto celestial del señor Pablo Iglesias, a quien los medios de comunicación le han regalado una campaña publicitaria impagable y como parece ser que ha cogido audiencia, pues oye, en Galicia ya es fuerza decisiva y el otro día salió una encuesta hecha por un pirao de La Coruña, que en La Coruña sacarán 5 concejales, pero si no se presenta, ¿qué están ustedes preguntando? Pero no hay un código deontológico de aquellos que hacen encuestas. Sondas hace una encuesta razonablemente seria. No, razonablemente no, seria. Bien, seria. Claro. Bien, hay opiniones para todo gusto, pero en No, todo no, caso no deja de ser... no, esto no es opinable. Correcto. Es decir, o sea, puedes estar de acuerdo o Sí, no con el los resultados resultado, o no. pero la encuesta es científicamente Correcto, solvente. con un margen de certeza del 95,5%. Bueno, claro, efectivamente, como todas las encuestas. Efectivamente, no las hay mejores. Hay muestras más amplias o menos amplias. Pero en todo caso, yo hay algo que me preocupa por encima de esto, queridos compañeros de mesa, y es lo siguiente. Las elecciones que se celebran dentro de 6 meses son municipales. Llevamos 12 años sin poder celebrar unas elecciones municipales centradas en los intereses municipales. Os recuerdo, hace 12 años era el PP o votar al PP o votar ETA. Eso lo dijo aquí Mayor Oreja, en La Coruña, en Radio Voz, en un programa que recordar que con Pablo Portavales. O votan al PP o están votando a ETA. Claro, la gente ya se está olvidando de las calles, los semáforos, la limpieza, esas cosas. Después fue o el PP o Zapatero. ¿Y ahora va a ser el PP o Podemos? No, yo reivindico una indignación. Vas a presentar as eleccións municipais? Vas a presentar as Sí, eleccións por municipais? supuesto. E cal é o teu proxecto? Con Unión Coruñesa. E cal é o teu Ya me lo proxecto? preguntaste varias veces. Y en No, este digo, momento porque como hay os demais un non teñen equipo... proxecto, cal é o teu proxecto? No, hombre, vamos a ver. Te entregué un día un formato, lo que pasa que tu poca, en fin, afición a la lectura, tú estudiaste para sacar la carrera. A partir de ahí te quedaste en las esquelas y en las páginas de sucesos. Claro, y de ahí no claro. pasas, porque el bloque vivís en el dogma permanente. Te da la Tú risa, ten te está cuidado dando la porque cada risa, día Carlos. Estás más cerca de la UPG y debías transmitir al modernismo y salir de la caverna. A mí o que me pasa é que eu valoro moito o meu tempo e non o vou perder realmente lendo eses libros que ti Pois presentas que tes tempo son da bondo, pois non tes magníficos. outra cousa que facer. No, sí, home, sí. Teño moitas cousas que Nada, facer e que cada A ver, día. te estaba dando la risa, Carlos. Venga, te pido que hagas un titular, porque mira a qué hora vamos. Siempre chega aos Sí, titulares sí, cando pero fala tienes tú, que, José porque las cousas condensadas, ya sabes, Bueno, a ver, o breves sí, y sí, sí. lo bueno si Primero breve. que debo decir que o mundo non se ve de outra maneira subindose unha mesa, sino leendo a Whitman, sí. Bueno, pero bueno, este é un exercicio que Sí, sí, a ti no, seguro que non cho fixeron, claro. Creo que sí. como- No, claro. pero aí fixeron cousas moi interesantes, por certo. Bueno, non entremos en detalles, por favor. No, ben, non, en río dunha mesa non. Botado un día de clase por estar eu en río dunha mesa, pero ese é outro asunto. Bueno, no bachillerato, Bueno, a encuesta moi brevemente, esquemáticamente, cousas moi conocidas, subido de Podemos, pero Podemos, en contra do esperado, por a xente de Izquierda Unida, que leva moito tempo dicindo que iban ao famoso sorpaso ao Partido Socialista, resulta que se papa Izquierda Unida. Todo aquilo de Sirisa tal, acabouse. Por certo, o BNG, eu non me alegro nada, o meto nun lío puñetero, porque si o 5,8, como baixe 0,8, queda fora do Parlamento. Eu non desexo eso. Segunda cuestión. O Partido Socialista parece que detén a súa caída. É a segunda encuesta que demostra eso. Bueno, non é para estar moi contento, pero é un punto de partida. Terceiro, Galicia demostra unha vez máis que é un país conservador. Porque os votos que lle dá ao Partido Popular son os que son. E, por certo, non é a primeira vez, sempre foi así. Sempre foi máis ou menos así. O sea, esperar que non É a haxa... única comunidade histórica na que sempre gañou o Partido Popular. Que non haxa maioría absoluta, por un punto e medio, eso levo tantos anos escoitando eso, só pasou unha vez, por certo, que non acadou. E último remato, home, unha consideración con todo afecto para Yolanda Díaz. A ver se se aclara se é de Podemos ou de Izquierda Unida,
porque dá a impresión de que máis de Podemos que de Izquierda Unida. Pareceme completamente legítimo, pero sería interesante para os votantes de Izquierda Unida, sobre todo para os vellos obreiros de Ferrol, de Vigo, etcétera, etcétera, que se aclarase moi claramente, porque non é calquera. Yolanda é a secretaria xeral de Izquierda Unida, non sei se do Partido Comunista, non o sei, en Galicia. E iso é unha cuestión que ten que ter moi clara, porque a contradición principal, xa o dixen aquí, é entre capital e traballo, non entre la gente e la casta. La casta non pasa de ser, como digo propio Pablo Iglesias, los mayordomos de los financieros. Bueno, en cualquier caso, todas las encuestas lo que también indican es que, bueno, Podemos está fagocitando literalmente a Izquierda Unida en un momento en el que, en teoría, Izquierda Unida tendría que ser capaz de colar su mensaje en la ciudadanía. Recordaba aquí el otro día Manuel Lago que no es la primera vez que sucede, porque unos chavalitos que se llamaban Alfonso Guerra y Felipe González ya en el año 82 le hicieron lo mismo al Partido Comunista. Ernesto, apelo a tu... Rapidísimamente, lo que marca la encuesta es lo que está ocurriendo prácticamente en todos los sitios, que es Podemos es la tercera fuerza en este país. O sea, de ahí no se mueve, puede tal. ¿Qué ocurre? Que en Galicia lo hace a cuenta de los nacionalistas. Por cierto, yo tampoco quiero que desaparezcan ningún partido de los que hay en el Parlamento, porque me llevaría al pensamiento único. Claro. Es decir, a los Millán Astrais, a los que se refería antes Nano, evidentemente. Yo tampoco quiero que desaparezca ningún partido, pero los veo en una situación muy complicada. Es decir, el nacionalismo en este país puede ser absorbido perfectamente si con ese 0,8 menos al que tú te refieres se queda fuera del Parlamento, y puede ser absorbido perfectamente y representado por Podemos. Y después me sorprende otra cosa, me sorprende lo que decía Nano de los chavalitos jóvenes que van a votar, según parece, al Partido Popular, y me sorprende el poco desgaste que tiene el Partido Popular en el gobierno en Galicia. Sí, bueno, muchas cosas que analizar, y un día habrá que dedicarle mucho tiempo a analizar qué está pasando con el bloque nacionalista galego, Carlos, porque las encuestas indican que las cosas no van exactamente bien. Tendremos ocasión seguro de hablar qué ha pasado con esas escisiones, bueno, cuáles están siendo los movimientos y qué está pasando con el votante tradicional del bloque, que no lo olvidemos, llegó a ser la segunda fuerza política aquí en Galicia por encima del PSDG. Vamos a escuchar a Beiras con esas declaraciones al hilo de los próximos presupuestos que se están tramitando en el Parlamento, con alguna referencia, como decía, a la Cuba previa a Fidel Castro. Una mínima pausa de publicidad y volvemos. No se pierdan los de récord de hoy. Les convoco a que aguanten hasta el final del programa, porque se lo van a pasar bien, se lo prometo. Enseguida volvemos. Nin solvencia, nin Galicia paga, nin saneamento, nin sostibilidade financiera. É a gran patraña do goberno de Rajoy, repetida como moneco de ventríloco por o presidente Núñez, sistemáticamente. A gran patraña. Só por isto, o suposto presidente da Xunta tiña que ser cesado. O superávit ten que ir a incrementar o que se paga de amortización de débeda, etc., o que se paga aos ladróns. Entón, isto é un círculo infernal, unha animalada desde un punto de vista de teoría macroeconómica. É unha animalada. É unha demostración de ignorancia e analfabetismo en teoría macroeconómica. Claro, eu non considero que o enemigo idiota, por lo tanto, se non son ignorantes e analfabetos, son perversos. Están cometendo crimes contra a cidadanía nos orzamentos. A industria non interesa. Supoño que lles interesa máis convertir Galiza no que era Habana antes de Fidel, por lo tanto, barras americanas, putiferia tutiplén. Algo de eso hai tamén. Sí. Na lei de acompañamento. Os servicios, non? Ou eso que, por outra banda, ahora denuncian do que pasa pois na Barceloneta, ou evidentemente o que está pasando en Ibiza ou polo estilo, non? Que polo visto debe ser culpa dos cataláns, dos mallorquíns, dos menorquíns, dos baleares. Non dos que xa sabemos. Están convertindo delitos políticos. Isto é importante. Non é só unha cuestión de técnica orzamentaria ou de política económica. Están cometendo delitos políticos no manexo dos orzamentos.